Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del último trimestre del año, bajo el título Josué, la fe que conquista, y por iniciar el estudio de la lección 11 programada para el sábado 13 de diciembre, morando en la tierra. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 15:1, nueva versión internacional. El tema de la semana revela similitudes y contrastes entre la vida comunitaria de la segunda generación de Israel en tiempos de Josué, después de la conquista y la repartición de la tierra prometida entre las tribus, con el ejemplo de la vida comunitaria de la Iglesia Apostólica narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al principio del libro de Josué se le ordenó a las 2,5 tribus que ya habían recibido herencia y tierra que cruzaran el Jordán y participaran en la conquista de las tribus del oeste. Josué 1:12-18. Ahora, después de la conquista de la tierra prometida y repartición de la tierra, la misión estaba cumplida y eran libres de regresar a su territorio. Sin embargo, el escenario que narra Josué capítulo 22 es de alta tensión y pudo generar una guerra civil entre las tribus de Israel. La causa de este peligro potencial fue una decisión tomada sin consultar a Dios, sin pedir el consejo de su líder Josué. Se registra en el relato que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, al volver a su tierra al otro lado del Jordán, al lado oeste, levantaron un altar de grandes dimensiones cerca del río Jordán. No se demoraron los rumores y llegaron al conocimiento de las tribus restantes y fue mal interpretada su acción como el inicio de una apostasía y que no estaban dispuestos a tolerar. Y el relato indica que estuvieron a punto de hacer una guerra contra ellos y eliminar de raíz su apostasía. Se puede percibir que por su naturaleza un altar era una edificación que primordialmente era para presentar delante de Dios sacrificios y holocaustos, y a criterio del resto de las tribus, la edificación de un altar era un rival del que ordenó Dios levantar en Silo. Allí estaba el arca del pacto de Jehová, el santuario. El relato finaliza cuando, después de escuchar los motivos que llevaron a las 2,5 tribus a levantarlo, se aclaró que en lugar de iniciar apostasía y rivalizar con la adoración del santuario en Silo, el altar sería únicamente monumento más para ser visto como un testimonio de su fidelidad a Dios y de unidad con el resto de Israel, a pesar de que la ubicación geográfica estaba separada por el Jordán. Ellos también eran partícipes con Israel del pacto y de las promesas dadas por Dios a todo Israel. Josué 2:24-28. En este tipo de conflictos internos dentro de una comunidad se despliegan disputas y tensiones entre grupos que piensan diferente, que tienen ideas opuestas entre sí, y este tipo de conflictos se conoce como guerras intestinas. Sin embargo, el propósito de Dios para la vida comunitaria de su pueblo es resaltar el milagro de la unidad en medio de la diversidad. Dentro de una comunidad compuesta de diferentes tipos de personas, con diferentes expresiones de carácter, viviendo en un mundo caído, donde predominan divisiones y separaciones. Aquí se contrasta el comienzo de la vida comunitaria después de la conquista de Canaán y la distribución de la tierra de Israel, con el inicio de la vida comunitaria de la Iglesia Apostólica, donde, después de la resurrección y ascensión de Cristo, ellos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42, y teniendo todo en común, Hechos 2:44. Aunque después la iglesia primitiva también tuvo que enfrentar dificultades entre sus miembros, tenían el precedente especial del ejemplo de Cristo para resolverlos exitosamente. Esta semana estudiaremos el fenómeno social y la importancia de una clara comunicación
para solucionar los malos entendidos. El consejo oportuno es: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Debemos pedir a Dios sabiduría y dirección en el trato mutuo y en la forma de atender el comportamiento humano y cómo tratar casos de apariencia de maldad. Veremos aquí la importancia de averiguar todo lo posible del caso a fin de no cometer un juicio injusto y afectar así la unidad de la iglesia. Veremos que el diálogo y la comunicación tienen un papel relevante en estos casos. Pablo advierte: porque para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios 2:11. Y luego añade: que no permitamos que estas cosas nos impidan proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. En nuestro estudio consideraremos 2 temas valiosos para obtener una identidad como pueblo de Dios. 1. Compromiso total. 2. Unidad. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con compromiso total. Nuestro estudio se basa en Josué capítulo 22, en los primeros 8 versículos, donde se describe la satisfacción de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, porque después de haber cumplido la misión de la conquista de la tierra prometida apoyando a sus hermanos, habían dado testimonio de solidaridad con las demás tribus que no habían recibido tierra. Les ayudaron en su conquista como Dios lo ordenó en Josué 1 del 12 al 18. Dejaron a sus esposas e hijos en un periodo aproximado de 7 años. Si lo comparamos entre Josué 11, 18, 14, 10, Deuteronomio 2, 14. Ahora Josué les despide con honores y gratitud y ellos regresan al otro lado, al este del río Jordán. Vemos aquí la importancia de la unidad nacional y el privilegio de conservar la identidad como pueblo de Dios en cualquier lugar donde nos ubiquemos geográficamente, a pesar de las distancias territoriales. El saber que seguimos sosteniendo los mismos principios, las mismas creencias, las mismas doctrinas y enseñanzas, el mismo respeto a la santísima ley de Dios y la observancia del sábado como día especial de adoración y dedicado exclusivamente al servicio de Dios y de su obra, y manteniendo la adoración al único Dios verdadero, en nuestra experiencia actual como pueblo de Dios es gratificante. Y mucho más al saber que si vamos a otro país del mundo encontraremos un templo adventista y nos sentiremos identificados como parte de la familia de Dios en este mundo. En Josué 22 del 1 al 8 se subraya indirectamente la importancia de la unidad de la nación y de la tierra. También se prepara el camino para la historia posterior, que en última instancia se refiere también a la unidad. La interrogante que puede suceder cuando estas 2 tribus y media volvieran al otro lado del Jordán era si mantendrían siempre vivo el recuerdo del Dios verdadero, y si estarían más distantes de la ubicación del santuario de Silo al otro lado del Jordán. ¿Permanecerían unidas en la misma fe del resto de Israel? ¿O dejarían su culto común al único Dios, que los identificaría como integrantes de la nación elegida, unida y fuerte bajo la conducción teocrática? Esas interrogantes valederas son también para nosotros en el tiempo del fin. Somos una iglesia mundial dispersa en los países de la tierra. Aquí en las preguntas va implícita una invitación a asumir un compromiso con Dios en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Un compromiso permanente en las etapas de la niñez, de la mocedad, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez o en la vejez, según sea el caso, respectivamente. Ya que tenemos innumerables motivos para mantener en la mente vivos los hechos redentores de Dios, ya que Dios no ha cambiado y seguimos dependiendo de su gracia actualmente y de su plan de salvación hasta que llegue el final de este conflicto, y aún en la eternidad seguiremos dependiendo de Dios.
Dios ha provisto recursos espirituales, la vida devocional activa llena de comunión con Dios, el servicio activo, que nos ayudan a mantener nuestra memoria fijada en quién es Dios y sus propósitos para nuestra vida, y nos permitirán seguir saboreando las bondades en el presente y en el futuro, que vienen de Dios. Jesús les aclaró a las 2,5 tribus que ellos no habían trabajado únicamente para ayudar a sus hermanos, sino que trabajaron para Dios, cumplieron su propósito, pusieron su granito de arena en la obra. Este mismo principio está intacto en el Nuevo Testamento cuando Pablo exhorta a los cristianos a servir como si trabajaran para Dios y no para los hombres. Efesios 6:7, Colosenses 3:23, 1 Tesalonicenses 2:4. ¿Qué vocación más elevada puede existir que la de trabajar para el Creador del universo? En Josué 22:5 y 6, las palabras finales de Josué despidiendo a las 2,5 tribus cuando regresaban a su territorio, exhortándoles a que permanecieran fieles al Señor y bendiciéndolos, los despidió. Las palabras textuales fueron: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en sus caminos y guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, los despidió y se fueron a sus tiendas. Así como estas 2,5 tribus pudieron cumplir una misión en conjunto con las demás tribus al regresar a sus tierras, debían de continuar cumpliendo la voluntad de Dios. Es nuestro deber hacerlo, no solo en tiempos de batalla espiritual, sino en tiempos de paz. El pueblo de Dios debe de comprender que en la vida espiritual no hay jubilación. Nuestro descanso será cuando Dios nos llame al sepulcro con esperanza en la resurrección, Apocalipsis 2:10, o hasta que el Señor aparezca en las nubes de los cielos, en gran poder y gloria, y nos haya haciendo su voluntad. Mateo 24, 44, 45. Las palabras de Josué al despedir a las 2,5 tribus expresaban una preocupación de su futuro, ya que iban a estar lejos geográficamente del resto de Israel. Era valedera su preocupación, ya que la historia de Israel fenomenalmente exhibía inestabilidad. En el Antiguo Testamento, Moisés y Jeremías expresaron ese llamamiento al compromiso espiritual con Dios con palabras como estas: pongo delante de vosotros la vida y la muerte, Deuteronomio 30:15, Jeremías 21:8. Elías lo hizo también, al decir: ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Primero de Reyes 18:21. También en el Nuevo Testamento, Santiago exhorta a las personas a no ser de ánimo doble, inestables e inconstantes. Santiago 1:8 y 4:8. Israel exhibía etapas de celo y de fervor y etapas de apostasía y rebelión. En Josué 22:10 observamos que el altar no se levantó en una zona limítrofe entre las 2,5 tribus y las demás naciones, sino entre las 2,5 tribus y las demás tribus de Israel, teniendo como límite divisorio el río Jordán. Esto fue malinterpretado en sus propósitos de levantar un nuevo altar. Josué 22:11. Ellos vieron esto como un inicio de un cisma, una división, una separación del resto de Israel y el inicio de una apostasía y rebelión. Aunque no se registra la participación directa de Josué en la comitiva de que visitó a las 2,5 tribus, ya vimos su preocupación valedera al respecto. Tampoco se registra en el pasaje de que las 2,5 tribus pidieran consejo a Josué o pidieran que el sacerdote consultara a Jehová por el Urim y el Tumim, Números 27:21, 1 de Samuel 28:6. Ellos tomaron una decisión independiente de Dios y del resto de las tribus y lamentablemente los demás pensaron que sus motivos no eran buenos y creyeron que levantaron el altar siguiendo las costumbres de los paganos y temieron que por este pecado
vinieran consecuencias para todo Israel, como ocurrió con el pecado de Acán y la apostasía de Baal Peor, que cobró vida de miles de israelitas. El haber pedido de que Fines, hijo de Eleazar, sacerdote, fuera con la delegación junto a los 10 príncipes, Josué 22, 13, 14, era ya un mensaje de alerta para las 2 tribus y media, ya que Finés se destacó por su celo por Jehová cuando traspasó con una lanza a Sinri y a Cosbi, una mujer moabita, cuando adulteraban en Baal Peor. Números 25, 7, 8 y 14, 15. Tenían arraigado en la mente que el pecado afectaría de forma corporativa a todo Israel cuando el ardor de la ira de Jehová se encendiera. Josué 22, 13 al 20. Por las expresiones idiomáticas del pasaje bíblico se percibe que el resto de Israel consideró a las 2 tribus y media ya divididas y separadas del resto de la congregación, como un grupo diferente o independiente. Josué 22, 18. Consideremos las palabras de la comitiva. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, y no os rebeléis contra nosotros, edificando altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Josué 22, 19. Las 9 tribus y media tampoco pidieron al sacerdote que consultara a Jehová, y tampoco tomaron una decisión con Dios, sino una decisión independiente entre ellos mismos. No era aún así, dice Jehová, sino aún así dicen las 9 tribus y media de Israel. Y se dejaron arrastrar por un celo carente de ciencia, y justificaron sus actos, y no buscaron la justicia de Dios. Romanos 10, 2 y 3. Ellos no veían una razón aceptable para la construcción de otro altar cerca del Jordán. Y sin embargo, hasta ese momento no conocían los verdaderos motivos que tuvieron al hacerlo. Únicamente se basaron en prejuicio, en supuestos, en conjeturas infundadas. Y esto nos confirma la veracidad de la palabra de Dios al decir que el hombre solo puede juzgar los hechos, pero no los motivos. El hombre solo mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. 1 Samuel 16, 7. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte del peligro de juzgar injustamente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7, 24. Tendemos a tomar decisiones rápidas, y en la mayoría de los casos las tomamos en estado alterado de conciencia y excitación, y no medimos las consecuencias. Y también la santa ley de Dios nos advierte: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, 16. Para no incurrir en este pecado necesitamos poseer el discernimiento de espíritus y desarrollar un juicio santificado con la ayuda divina. La seguridad solo está en Dios, porque Él es el juez de toda la tierra, que hace lo que es justo. Génesis 18, 25, 2 Timoteo 4, 8. Debemos reconocer nuestras limitantes humanas. Habrán cosas que nunca estarán a nuestro alcance en el mundo, y otras que estarán fuera de nuestro control también. Y por ese motivo Pablo recomienda a los corintios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4, 5. La escuela de la vida humana esconde muchos incidentes que dejaron huellas. Las experiencias de Israel, registradas como ejemplo y amonestación para los que vivimos en el tiempo del fin, 1 Corintios 11, nos ayudan a comprender que todos los seres humanos hemos vivido experiencias negativas y desagradables, y evitamos volverlas a repetir, y a veces determinan nuestra manera de afrontar incidentes similares que puedan surgir en el futuro. La narración de Josué 22 del 13 al 15 es un ejemplo palpable de esto. Antes de continuar con el análisis, pensemos en el impacto que narra Josué 2:1.
cuando Josué lleva a la segunda generación de Israel al valle de Sitín, un lugar desprestigiado que había dejado huellas dolorosas en la historia pasada de ellos. Fue inevitable que ellos recordaran lo sucedido a sus ancestros en Baal Peor, número 25. Y se volvía también un desafío para ellos iniciar la conquista de Canaán desde ese mismo lugar donde sus padres fracasaron cuando se desviaron de los propósitos divinos al seguir los atractivos del mundo en idolatría y fornicación, y murieron miles en ese mismo día. 1 Corintios 18, número 25-9. Durante el periodo de los 7 años de la conquista de Canaán no se vio ningún indicio negativo en el carácter de las 2 tribus y media. Se caracterizaron por su sinceridad y abnegación, espíritu de solidaridad y de sacrificio. Ellos pusieron su granito de arena en la misión general de la conquista para todo Israel. Demostraron valor y identidad nacional, pero por la decisión que tomaron al terminar la conquista y regresar a su tierra, Josué 22:10, al haber hecho el altar gigante, su acto fue malinterpretado por el resto de las tribus. El impacto del rumor evocó sus mentes el recuerdo de los lamentables hechos de apostasía de Acán y de Baal Peor, que dejaron muchas huellas. Este momento de tensión basado en sospechas y apariencia de pecado tenía que resolverse bajo los principios del reino de Dios y no bajo las intenciones del corazón humano tendiente al mal. La lección exhorta a todos a meditar en la naturaleza de las guerras intestinas que se desarrollan en las congregaciones, que en la mayoría de los casos son una continuidad de hechos del pasado, que indican que las heridas no están sanadas totalmente, o que no hubo sinceridad en el perdón o en la reconciliación. Y se busca cualquier motivo para expresar el malestar contra los hermanos que se consideran aún opositores. Continuamos con la unidad. De acuerdo con el comentario bíblico adventista del libro de Josué, capítulo 22, el tomo número 2, es posible que las 2 tribus y media tomaran la ruta de Gilgal a su regreso y al llegar a los límites del Jordán construyeran un altar en un lugar elevado, tal vez cercano al sitio donde Josué levantara el monumento con las piedras del río Jordán. El haberlo hecho de grandes dimensiones según el modelo del que se construyó en Silo era para que fuera visto a distancia y más bien daba la impresión de un monumento conmemorativo que un lugar para hacer holocaustos y sacrificios o para promover una adoración rival del otro lado del río. Josué 22:12. La reacción ante el rumor era notable, evidencia de una veneración estricta y observancia de la ley que sentía Israel en tiempos de Josué. Bastó que lo que pareciera una mínima desviación de la ley despertara su lealtad y tomaran medidas inmediatas para eliminar a sus hermanos. Pues sabio enviar primero una comitiva para verificar los hechos antes de atacarlos. La frase, toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta de que prevaricáis contra Dios de Israel, volviéndoos hoy de servir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Josué 22:16. No solo eran una grave acusación que los consideraba como desligados ya del resto de Israel, sino que todo se basó en un rumor. En parte era culpa de las 2 tribus y media que no comunicaron al resto el motivo de levantar el altar de grandes dimensiones, y también era culpa de las 9 tribus y media por no indagar si el rumor era falso antes de acusarlos de transgresión. Es fácil interpretar mal las acciones ajenas. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:22 Pablo aconseja: apartaos de toda especie de mal. Debemos evitar en la medida de lo posible la apariencia de maldad. Por otra parte, las heridas causadas en la rebelión de Baal Peor aún estaban vivas en los sobrevivientes del pueblo. En Josué 22:17 dice: ¿no ha sido poco la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día?
por la cual la mortandad en la congregación de Jehová? El pecado deja huellas sobre los infractores y sobre los que sienten su influencia. El error de Baal peor los perseguía aún, y se sentían capaces de caer en una situación similar y desastrosa. Y recordaron también que Acán pecó y no solo él fue castigado. Muchos murieron en batalla por su culpa y su familia murió junto con él. En Josué 22:20, el temor a sufrir otro juicio divino los motivó a eliminar a los apóstatas, sin saber los motivos que tuvieran para hacer el altar. Finés les propuso una oferta generosa, que se ubicaran junto con el resto de las tribus al otro lado del Jordán, y ellos les darían tierras. Josué 22:19. Se consideraba que los lugares donde no había un edificio consagrado para adoración a Dios era ritualmente impuro. Y si por eso habían hecho un altar, les ofrecieron unirse con ellos al otro lado del río y no hacer un culto rival. El diálogo entre las dos partes fue fructífero. Los corazones se abrieron con sinceridad y expresaron sus temores, y también las intenciones que hasta ese momento permanecían en secreto fueron reveladas. Y con una paciencia ejemplar, las 2 tribus y media les escucharon en silencio todas las acusaciones en su contra. Y al explicar sus motivos e inocencia, dada la gravedad de las acusaciones, fue admirable cómo también los acusadores comprendieron su error y no se justificaron acusando a sus hermanos de imprudencia, cuando bien pudieron hacerlo. Aquí se puso en práctica Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, cuando los problemas podrían evitarse si se hiciere caso a estas lecciones. Las palabras de las 2 tribus y media fueron reveladoras. El Señor Dios de los dioses, el Dios todopoderoso, Josué 22:22, fue la expresión de un juramento solemne para disipar las falsas acusaciones que casi condujeron a una guerra civil. Estaban ellos convencidos de que Dios los conocía y comprendía su situación, y esperaban que los demás también la comprendieran. Y expresaron públicamente que estaban dispuestos a que Dios los castigara si ellos habían hecho la falta que se les atribuía. Fue por temor a que las nuevas generaciones en el futuro ya no los consideraran parte de Israel que se motivaron a levantar un altar como un monumento que recordara a ambas partes que ellos, a pesar de la distancia y la separación limítrofe del río Jordán, seguían siendo del mismo linaje escogido por Dios, tenían al único Dios verdadero como su Dios, tenían las mismas esperanzas en las promesas del pacto. El altar era una réplica del altar de Silo y daría testimonio de que ellos reconocían y servían al mismo Dios, igual que le servían igual al resto de Israel. Con esta explicación demostraron que un altar no solo sirve para hacer holocaustos y sacrificios, sino también como un monumento conmemorativo. La alegría al comprobarse la inocencia de los hermanos reveló que su preocupación de las demás tribus era genuina, y se evitó una guerra civil y se preservó la unidad de la nación. Vemos en la historia de Josué capítulo 22 principios de una comunicación provechosa que pueden aplicarse a relaciones humanas cotidianas, en el hogar, en la iglesia y en la comunidad. Las mejores intenciones, al ser malinterpretadas, dan lugar a sospechas, y debemos evitar toda apariencia de mal. Cuando las cosas van mal, en lugar de reprimir las observaciones, es mejor comunicarlas. Si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar como monumento conmemorativo, todo este asunto se hubiera evitado. La indiferencia ante los problemas no es buena. Tampoco debemos de hacer conclusiones precipitadas, aun cuando pensemos que tenemos la razón y estamos en la posición correcta. Las tribus del oeste del Jordán se apresuraron a creer en un rumor sin verificarlo y concluyeron erradamente que las tribus del oriente estaban apostatando.
Es saludable hablar de problemas reales y no de supuestos problemas. Y con celo piadoso trabajemos por nuestros hermanos cuando esté en riesgo su salvación. En la búsqueda de la unidad debe de haber sacrificios. Las tribus del oeste estaban dispuestas a renunciar a parte de sus tierras para darles cabida a las otras, si el hecho de estar al otro lado del río Jordán fue la causa de su supuesta apostasía. Cuando seamos acusados falsa o justamente, pidamos a Dios la capacidad de escuchar con calma y con humildad, hacer una cuidadosa defensa y con amabilidad tratar de comprender a las personas. Evitemos responder una acusación con otra para buscar la paz. Los que están en lo correcto tienen su conciencia en paz con Dios. La alegría de la reconciliación vale oro. Dios es el verdadero vínculo de la hermandad cuando estamos verdaderamente unidos por Cristo y en Cristo. El dolor y la vergüenza de uno de nuestros hermanos también es el nuestro, y su alegría también. Las dificultades están a la orden del día en un mundo caído, pero serán más agudas debido a nuestros errores como miembros de la iglesia. Si en lugar de humildad hubiera predominado el orgullo, en lugar de regocijarse de que se habían equivocado al hacer las acusaciones precipitadas e injustas, hubieran buscado otro motivo de quejarse contra sus hermanos. La alegría de ganar un debate contra un opositor no es ni grande ni satisfactoria como la de llevar a alguien a conocer al Dios verdadero y estar dispuestos a que ellos entreguen su vida y le obedezcan a Cristo. Vemos luz en las palabras de Finés, después de que se aclararon los motivos. Él dijo: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Josué 22:31. Estas palabras podrían traducirse de la siguiente manera: en consecuencia, en vez de traer sobre nosotros un fuerte castigo, el cual habíamos temido, habéis actuado de tal manera como para librarnos del castigo del cual temíamos. Al escuchar el reporte de la comitiva, todo el pueblo renunció a su intención de subir y pelear y abandonaron la idea de hacerlo. Josué 22:33. Si las tribus del Jordán oriental hubieran apostatado, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos en el pacto. La unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Sin embargo, la disciplina eclesiástica debe de ser siempre el último recurso, no el primero. Después de que hayan fracasado los intentos de la reconciliación y la asistencia pastoral, basándonos en la palabra de Dios. ¿Cuán diferentes serían nuestras iglesias si estos sencillos principios fueran aplicados sistemáticamente? El espíritu de profecía también recalca que los mismos pecados que impidieron la entrada a Israel en la Canaán terrenal nos tienen también a nosotros aún en este mundo lleno de pecado y de dolor. Debemos de pedir con sinceridad a Dios el colirio del cielo para ver cómo Satanás está en medio de todas estas luchas internas y comprender qué fácil es hacer lo que a él le agrada. Debemos de saber que Satanás trabaja en función del escaso tiempo que tiene disponible y sabe que si mantiene a muchos hijos de Dios en esta condición, llegará el cierre de la gracia, vendrá el tiempo de angustia y nos encontrará sin la debida preparación. Y Él tomará dominio y control completo de nuestras vidas, y sería este el presagio de nuestra eterna condenación. Que Dios nos ayude a no participar con Satanás en sus planes, sino con Cristo en sus propósitos redentores. Continuamos con las aplicaciones pertinentes. Dos de las tribus de Israel, Gad y Rubén, y la mitad de la tribu de Manasés, habían recibido su herencia antes de cruzar el Jordán.
Cuando las 10 tribus entraron en Canaán, pasaron hacia la campiña de Jericó, delante de Jehová la guerra. Lucharon durante años valientemente al lado de sus hermanos. Ahora llegó el momento que habían de entrar en la tierra de su herencia. Mientras iban a morar a cierta distancia del santuario del Señor, Josué presenció su partida con corazón acongojado. Sabía cuán fuerte tentación verían en su vida aislada y nómada a adoptar costumbres de las tierras paganas que moraban en sus fronteras. Mientras el ánimo de Josué y de los demás jefes estaba deprimido aún por presentimientos angustiosos, les llegaron noticias extrañas. Al otro lado del Jordán, cerca del sitio donde Israel cruzó milagrosamente del río, las 2 tribus y media habían levantado un gran altar parecido al altar de los holocaustos de Silo. La ley de Dios prohibía bajo pena de muerte el establecimiento de otro culto que el del santuario. Si ese era el objeto de ese altar y se le permitía subsistir, los apartaría al pueblo de la verdadera fe. Los representantes del pueblo reunidos en Silo, en acaloramiento y excitación e indignación, propusieron declararles la guerra enseguida a los transgresores. Sin embargo, gracias a la influencia de los más cautos, se resolvió mandar primero una delegación para obtener una explicación de su comportamiento. Las 2 tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo sin explicación alguna un acto susceptible de tan graves sospechas. Los embajadores dieron por sentado que sus hermanos eran culpables y les dirigieron reproches mordaces. Les acusaron de rebelión contra Dios. Los invitaron a recordar cómo habían sido castigados todo Israel por Baal Peor. Y en nombre de Israel, Finés manifestó a los hijos de Gad y Rubén que si no querían vivir en aquella tierra sin altar para el sacrificio, se les daba la bienvenida para que participaran en los bienes y privilegios de sus hermanos al otro lado del río. En respuesta, los acusados explicaron que el altar no era para ofrecer sacrificios, sino para atestiguar que a pesar de la separación por el río, tenían la misma fe que sus hermanos en Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podía suceder que fueran excluidos del tabernáculo y de la parte de Israel. Entonces ese altar erigido, conforme al modelo del altar de Silo, atestiguaría que los fundadores y constructores adoraban al mismo Dios viviente. Con alegría los embajadores aceptaron la explicación, volvieron enseguida para llevar las buenas noticias a los que los enviaron. Toda idea de guerra se desechó y el pueblo alabó a Dios. Los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en el altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual lo habían levantado y dijeron: porque es testimonio de que Jehová es Dios. Y procuraron evitar futuras interpretaciones erradas y eliminar cualquier causa de tentación. Si bien es importante por un lado que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Patriarcas y Profetas 554 a la 556. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persistan en pecados manifiestos deben de ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiaros esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. El hombre juzga por las apariencias, pero Dios juzga el corazón. Palabras de vida del Gran Maestro 50. El que escudriña los corazones examina los motivos. El que escudriña los corazones juzga con cada acto de nuestra vida, ya sea digno de encomio o de censura, de acuerdo con los motivos que lo impulsaron. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 454. La vida es una disciplina. Mientras esté en el mundo, el creyente arrostrará influencias adversas, habrá provocaciones,
que prueban su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, y se responde a ellos con contestación amable, y a los actos de opresión con bondad, se da evidencia de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. En la vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. En el día del ajuste de cuentas veremos que estas eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien y desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo, y distinguirán al cristiano del mundano. Debemos alcanzar una norma alta si queremos ser hijos de Dios, nobles, puros, santos y sin mancha. La poda es necesaria si queremos alcanzar la norma. Estas pruebas no son las bendiciones más pequeñas de la vida, están destinadas a inspirarnos a la resolución de obtener el éxito. Debemos emplearlas como medios divinos para ganar victorias decisivas para nosotros mismos, en vez de permitir que nos estorben y opriman y destruyan. El carácter será probado. Veis que en otros muchas cosas que parecen malas y queréis corregirlas. Comenzáis en vuestra propia fuerza a trabajar por una reforma, pero no la emprendéis de la debida manera. Debéis de trabajar por los que yerran con un corazón subyugado, enternecido por el Espíritu de Dios, y dejar que el Señor obre por vosotros como agentes. Descargad vuestra preocupación sobre Jesús, sentid que el Señor debe encargarse del caso cuando Satanás está contendiendo por predominar sobre algún alma. Pero debéis hacer lo que podáis con humildad y mansedumbre, y poner en las manos de Dios la obra enmarañada, los asuntos complicados. Seguid las indicaciones de su palabra y hablad del resultado, y confiad el resultado a su sabiduría. Habiendo hecho lo posible para salvar a vuestro hermano, dejad de acongojaros y atended con calma a otros deberes apremiantes. Ya no es vuestro el asunto, es de Dios. No cortéis el nudo de la dificultad con impaciencia, haciendo desesperados los asuntos. Dejad que Dios desenrede los hilos enmarañados. Busquemos la unidad, cultivemos el amor y la conformidad con Cristo en todas las cosas. Ahora, mientras dura el tiempo de gracia, no le incumbe a uno pronunciar sentencia contra los demás y considerarse un hombre modelo. Cristo es el único modelo, imitadle. Asentad los pies en sus pisadas. Podéis profesar seguir todo punto de la verdad presente, pero a menos que practiquéis estas verdades, de nada os servirá. Apresuraos, hermanos, a sacar de estas cosas de vuestra alma antes de que se diga en el cielo: el que es injusto, siga siendo injusto todavía; el que es sucio, ensúciese todavía; y el que justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Apocalipsis 22:11, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 324 a la 327. Hay quienes expresan prematuramente el deseo de reformar las cosas que les parecen defectuosas. Les parece que debieran ser elegidos a reemplazar a aquellos que cometen errores. Rebajan el valor de lo que estos obreros hicieron mientras otros miraban y criticaban. Por sus acciones dicen: puedo hacer grandes cosas y llevar la obra adelante con éxito. Se me ha indicado que diga a los que se creen tan capaces de evitar los errores: no juzguéis para que no seáis juzgados. Podría ser que evitéis errores en algunos puntos, pero estáis expuestos a equivocaros gravemente en otros, que sería muy difícil de remediar y producirían confusión en la obra. Estos errores podrían causar más daño que los que hicieron vuestros hermanos. La instrucción que me ha sido dada es que los hombres que echan los cimientos de una obra y que frente a los prejuicios luchan hacia adelante, no han de ser expuestos a una luz desfavorable, a fin de que otros puedan ocupar sus puestos. Hay obreros fervientes que, a pesar de las críticas de algunos, han avanzado en la obra que Dios les dio, que debían de hacerse. Si los sacasen ahora de su puesto de responsabilidad, se haría una impresión injusta para con ellos y desfavorable para la obra, porque los cambios hechos serían considerados una justificación de las críticas injustas y de los prejuicios existentes.
El Señor desea que no se dé ningún paso que haría injusticia a los que han trabajado durante largo tiempo y con fervor para edificar la obra que les fue dada. Obreros Evangélicos 509. Yo comprendo cómo trabaja el enemigo y quisiera decir a cada alma: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís serás medidos. Mateo 7, 1 y 2. Hay ocasiones cuando tenemos que tomar una posición decidida, pero junto con ella debemos magnificar al Señor. Estén seguros de que no condenan ni acusan a otros. Si nuestro pueblo se dividiera, todas las potencias del infierno se regocijarían. Se ha estado preparando el camino para que se levanten contiendas y divisiones. Algunos corren el riesgo de caer en la infidelidad. Ahora estudien ustedes en cuanto a cómo salvar a estas almas que están en peligro. Tengo tristeza, una gran tristeza de corazón en darme cuenta de que ellos no comprendan la situación en que se encuentren. Exaltada Jesús 328. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y la contienda entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. El Evangelismo 504-505, Eventos de los Últimos Días 36. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros años del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Eventos de los Últimos Días, página 36. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa y bendita presencia de Dios.